¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe aquí en Trasfondo Político de la Jornada Veracruz y vamos a iniciar de lleno con la información de este día. El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, denunció que un grupo de al menos 8 personas armadas sacó de su negocio de autopartes a su candidato a la presidencia municipal del PRD, esto en Tihuatlán. Él se llama Gregorio Gómez. Declaró que esta privación de la libertad ocurre el mismo día que de manera paralela el PRD de Veracruz y el Nacional acudieron a manifestarse en la Secretaría de Gobernación, esto para exigir la liberación de su candidato a la Diputación Federal, Rogelio N., detenido en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes. Gregorio Gómez ya fue alcalde de Tihuatlán, es candidato nuevamente a la alcaldía y es además coordinador del PRD en la región de Poza Rica, Tuxpan, Tihuatlán y Coahuiltla. Más tarde se supo que fue detenido por elementos policíacos debido a que existe un mandamiento judicial previo para su aprehensión. También se dio a conocer que su negocio de autopartes fue revisado posteriormente por la policía. Bueno, esta es la información que se dio esta mañana. Y vamos a pasar ahora a temas económicos. Ya tenemos en la línea telefónica a Adalberto Mauri. Buenas tardes, Adalberto. Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes, un verdadero placer. Al contrario, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Trasfondo Político. Vamos a hablar acerca del tema del empleo, esto a propósito de lo que nos ha dejado la pandemia. Adalberto, como sabemos, uno de los sectores más afectados ha sido obviamente el del empleo. Algunos lo han perdido y otros han tenido que cambiar de giro. Es correcto, es un tema bastante importante. Yo quisiera iniciar con algunos pequeños datos, ¿no? Hay disparidad en datos, pero como una cuestión general, en el caso del Coneval y del INEGI refieren un 51% de pobreza laboral. En el caso de pobreza en términos generales, la CEPAL habla o refiere a México y un 60%. Es a consecuencia de la pandemia. Entonces, en ese terreno hablar de economía social, de economía familiar, es estar hablando del elemento neural y central de la actividad social, de la actividad del Estado y fundamentalmente de la actividad familiar. Entonces, aquí surgen varias preguntas que uno pudiera plantear, ¿no? Independientemente de los efectos que tiene la pandemia, que se han generado a lo largo de este más de 2 años, no es un problema solo de carácter nacional o estatal, es un problema de carácter internacional que repercute en cada familia. En la actualidad tenemos una crisis económica peor que la de 1930. La de 1930 parió la Segunda Guerra Mundial. Así de grave es el asunto. Entonces aquí surge otra pregunta que podremos plantear. ¿Qué se puede hacer o cuáles serán las líneas de acción que tienen que desarrollar las entidades federativas, los municipios y la federación para tratar de desarrollar mecanismos para el fortalecimiento económico? Entonces yo creo que ese punto es importantísimo y no va a llegar a un elemento estructural que a mi juicio es economía social. Entonces, ¿cómo entender la economía social? Estamos hablando de pequeñas, medianas industrias o empresas. Estamos hablando de la tiendita de la esquina, del pequeño hilado, del pequeño taller, del pequeño taller. Este tipo de elementos le dan el elemento fundamental de economía y de riqueza al país, y en este caso, al caso veracruzano y al caso jalapeño, digamos de manera muchísimo más puntual. Entonces, ¿qué necesitamos? Políticas económicas que puedan desarrollar e incentivar, no el changarro como se venía pensando en el periodo de Fox, sino fundamentalmente el desarrollo de la micro y de la pequeña y de la mediana empresa. Aquí va a surgir otro problema. ¿Cómo desarrollarlo en este periodo de carestías? Necesitamos políticas fiscales que sean más, digamos, solidarias con la condición que actualmente tenemos. Y en ese terreno tendremos que pensar mecanismos de tributación más efectivos y sin tanto engorro en términos de trámites y tramitología. Por otro lado, estas pequeñas, medianas empresas requieren un asesoramiento tanto fiscal como contable, pero también en términos de emprender los negocios a largo y mediano plazo. El problema de los pequeños y los medianos negocios es que tienen un rango de vida como máximo de 3 años. Así es, además, bueno, en una economía tan lastimada por décadas como es la mexicana, es muy difícil que pudiera existir un apoyo económico directo a estos pequeños empleadores, ¿no?
Eso es correcto, pero bueno, pero eso es verdad, ¿no? No es que sea correcto, es verdad. Hay que dar cuenta del problema que tiene el país. El problema que tiene el país es, por un lado, la falta de una tributación universal. ¿Qué quiere decir esto? Que más personas pagan impuestos, pero el problema es que los que pagan impuestos siempre son los mismos, lo que técnicamente hablando se conoce como personas cautivas. ¿Qué quiere decir eso? Que a los que siempre pagan son los que siempre pagan más, y muchos de los que no pagan nunca han pagado y seguirán sin pagar. ¿Qué se requiere? Un mecanismo para poder apoyar a esas pequeñas, micro y pequeñas empresas, pero la pregunta es: ¿de dónde va a salir eso? De la propia tributación. Así es. Además, también un tema importante es el empleo informal, ¿no? La economía informal. Claro. Claro, ese elemento que usted señala, ese es brutalmente cierto. O sea, el nivel de informalidad nos lleva a menor desarrollo económico y a menores condiciones para el desarrollo de una economía social, y para va mermando el desarrollo social y el desarrollo familiar, porque se privan muchos de los derechos sociales, como es el derecho a la seguridad en términos de salud pública, en términos de vivienda, en términos de pensiones. Ese es el problema de la informalidad. Sí, además, como dices, el cambio en las políticas públicas se tiene que hacer de manera inmediata, porque esta economía no va a sobrevivir en el corto plazo y las repercusiones en el mediano y en el largo plazo pues van a ser terribles. Bueno, es que esto que usted está comentando es un problema gravísimo que en realidad no empieza con el año de la pandemia. Eso tiene un problema de vieja data. Hay que dar cuenta que el modelo mexicano, en términos económicos, es un modelo neoliberal dependiente. Y eso generó que el país se convirtiera en un modelo de maquila. Y en la maquila los salarios son generalmente muy mal pagados comparados con Estados Unidos o con el propio Canadá. Entonces, tenemos una mano de obra muy calificada, en muchos casos, pero no bien pagada. Indudablemente hay esfuerzos en esta materia, pero no son suficientes. El problema central es que se requiere redoblar esfuerzos para generar condiciones para una economía social. Es importante las grandes economías, pero lo que el Estado le da de habilidad es la economía social. Si no hay economía social, el Estado está condenado al fracaso. Pero para que haya economía social, tiene que haber una política económica que fortalezca la mediana, la pequeña empresa y fortalezca, por tanto, a las familias. Ese es el elemento estructural. Sí. Además, el punto importante que tocaste, ¿no? Ser un poquito más flexibles con las cuestiones fiscales. Claro, o sea, una empresa es un calvario. Y resulta de que todo eso que usted atinadamente señalaba, que tiene que ver con pagar impuestos, es una tortura. Yo conozco gente que decide no pagar impuestos, no porque no quiera pagar impuestos, sino porque los dejan dar vueltas y vueltas en Hacienda. Sí, y es un problema reducir al mínimo la tramitología. Además de acompañados del asesoramiento que mencionabas. Claro, tanto en la cuestión fiscal como en la cuestión contable, pero también en la propia cuestión del área o del sector o del giro que tenga la empresa. Vamos a poner un ejemplo un tanto cuanto pequeño. Pensemos en la señora que tiene la pequeña tiendita de la esquina, pero con esa tiendita de la esquina come una familia y tal vez come otra persona, y esa otra persona pertenece a otra familia porque va a trabajar ahí. Por lo tanto, al menos comen dos familias. Por eso la micro y la pequeña empresa son elementos estructurales para la estabilidad de la nación, para la estabilidad de cualquier estado. Pero eso requiere de habilidad. Y la persona tiene que saber que comprar los tomates es preferible comprarlos de manera directa, tal vez en la propia central de abastos o directamente al productor. Pero resulta de que no saben cómo estructurarlo. Pues hay otra tiendita, y otra tiendita, y otra tiendita, se pueden articular y generar una cadena de distribución de tomates. Es un ejemplo un tanto cuanto simple, pero no muestra la necesidad de los mecanismos de administración eficiente, en donde el Estado está siendo omiso para generar este tipo de políticas y asesoramientos. Claro, y además este asesoramiento podía incluir la identificación de los nichos de mercado, ¿no?
Por supuesto, pero así como usted lo está poniendo, ratifica lo que estamos comentando. Se requiere una asesoría en lo fiscal, indudablemente, en lo contable, pero también en el giro específico del negocio. Y hay que verlo en términos de progresividad, porque las pequeñas y las medianas empresas generalmente no llegan a 3 años de vida. Necesitamos que tengan una larga vida, porque de esa larga vida depende la estabilidad de familias. Y si esa pequeña, mediana empresa paga impuestos, paga el seguro social, la persona que va a trabajar ya tiene elementos de seguridad social. Por eso es importante hablar de economía social, no solamente de política económica. Realmente este tema de la economía social da para mucho, Adalberto. Así es. Te agradecemos mucho tu intervención de esta tarde. Al contrario, es para mi verdadero placer. Muchísimas gracias. Que tengas excelente tarde. Hasta luego. Este fue el comentario de Adalberto Maurits sobre la economía social. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Zaida Chiñas, allá en el sur del estado, también con temas económicos. Buenas tardes, Zaida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues mencionábamos con Adalberto Maurits acerca de la cuestión del empleo y de todo lo que ha originado esta pandemia. ¿Qué nos puedes decir de la zona sur? Pues la pandemia durante este año llevamos con los ajustes que se tuvieron que hacer en materia de salud, pues uno de los sectores que ha estado muy impactado es el sector industrial, que es básicamente lo que sostiene la economía en toda la región sur de Veracruz. Todas las empresas, tanto públicas como privadas, en este caso Pemex y las otras empresas del área petroquímica, han tenido que hacer ajustes en los tiempos en los que los trabajadores pues laboran. Antes laboraban sus turnos de 8 horas y precisamente para disminuir la cantidad de personal tuvieron que hacer ajustes entre 12 y 24 horas. Esto con el fin, como te decía, de limitar mucho la circulación del personal, y pues esto ha impactado muy fuerte en la operación de las propias empresas. Eso sin contar de que muchos de la población, de los trabajadores que ya están, digamos que en los niveles operativos, también son población de riesgo y los tuvieron que regresar a casa. Entonces así ellos, la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, en el capítulo Zona Sur, han señalado que han tenido que hacer ahora sí que muchos ajustes en materia económica, porque se implementaron arcos sanitizantes, gel y una serie de medidas para los trabajadores, pero aparte tuvieron que hacer estos ajustes en la mano de obra, que por supuesto impacta porque se tienen que pagar horas extras y se tiene que contratar. Por otro lado, también en la zona industrial, pues se suspendieron todos lo que son reparaciones de plantas para precisamente no permitir la entrada de personal, ¿no?, que en algún momento pueda generar algún brote dentro de las instalaciones, y eso pues lo realizan las constructoras que están asentadas en toda la región sur, quienes no han podido tener trabajo para poder pues tener ingresos para todo lo que es su plantilla laboral. Realmente ha tenido un impacto muy fuerte. Apenas estamos viendo las primeras licitaciones. Por ejemplo, la empresa Inofos está ya licitando para un dragado para embarcaciones que le van a traer roca fosfórica a sus instalaciones y otros productos que utilizan para sus procedimientos químicos, pero digamos que este procedimiento se realizaba año con año y el año pasado se canceló. En este año ya se reactivó, ya se emitieron los primeros dictámenes para los permisos, y estamos viendo que otras empresas pues también han empezado a reactivarse, pero muy, muy lento. Por todo esto, al ser, por ejemplo, Coatzacoalcos, Minatitlán, zona de negocios, pues todo lo que es el sector hotelero, como están suspendidas las operaciones de reparaciones y de asesorías técnicas, también empresas que son externas, pues ya no están llegando, y eso impacta en la ocupación hotelera. Sí. O sea que hay varios sectores que están siendo afectados. Oye, Zaida, y respecto al sector de la construcción, ¿hay algunos datos que tengas? Sí, en el caso del sector de la construcción, ellos han señalado que, bueno, han ido sobreviviendo un poco con las obras municipales y con los desarrollos. Por ejemplo, hoy platicamos con el delegado del
Infonavit, Eric Porres Plesa, quien pues él señalaba que en el primer trimestre del año ya se han colocado 3.549 créditos, de los cuales 2.500 son de créditos hipotecarios de casas nuevas, y esto pues ya impacta, digamos, en el sector de la construcción. Las zonas que han sido, digamos, que han tenido este crecimiento ha sido Veracruz, Boca del Río y toda esa zona conurbada y la zona de Coatzacoalcos. Él nos comentaba, por ejemplo, el delegado, que generalmente el primer trimestre del año siempre es muy bajo, pero que este año ya han visto que están 13% por encima, digamos, que del mismo periodo del año pasado, cuando todavía no teníamos pandemia, y eso habla de que ya se empieza a ver un poco la reactivación económica a través de de la inversión que hace el gobierno a través del Infonavit. Ellos estiman que son alrededor de 2.500 créditos hipotecarios que se estarían dando, y la derrama hasta ahorita sería de 1.305 millones de pesos, que pues realmente para estos sectores que han estado pues muy afectados es muy bueno. Tienes razón, Zaida, pues una buena noticia entre tantas otras que no. Así es, eso habla también de la estabilidad del empleo, porque obviamente cuando los trabajadores sienten que ya se estabilizó su empleo y que pueden adquirir esta deuda, bueno, pues es cuando se deciden a firmar. Y pues en estos 3 meses parece que al menos ya vamos en la ruta para salir un poco de los problemas económicos que ha tenido todos los países del mundo, ¿no? Así es, Zaida, pues muchas gracias por esta información tan importante allá en la zona sur. Gracias, muy buenas tardes. Excelente tarde para ti. Esto fue la información de nuestra compañera Zaida Chiñas allá en la zona sur, ¿no? Importante inversión que era el sector de la construcción en materia de vivienda. Y bueno, de esta manera concluimos el espacio Trasfondo Político por el día de hoy. Le agradezco el favor de su compañía y lo invito a que nos acompañe el día de mañana.